Buenas tardes, estamos en el Congreso Internacional de Insuficiencia Cardíaca, Trasplante Cardíaco e Hipertensión Pulmonar. Hoy me encuentro con la doctora María Juliana Rodríguez y quiero hacerle ciertas preguntas. Es que estamos viendo en el Congreso varios bloques y temas de hipercalemia e insuficiencia cardíaca. Doctora María Juliana, quiero que me cuente por qué estamos teniendo tantos bloques y por qué estamos hablando hoy cada vez más en el Congreso de Hipercalemia e Insuficiencia Cardíaca. Bueno, pues buenas tardes, Gustavo. Qué placer que nos sentemos a hablar de esto y te voy a contar. Es que resulta que en insuficiencia cardíaca es un diagnóstico que va acompañado de muchas otras comorbilidades. Y cuando tú sumas insuficiencia cardíaca, estos pacientes generalmente están con enfermedad renal crónica, estos pacientes son diabéticos, generalmente son añosos y otras cuantas variables adicionales, y todas estas variables junto con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca incrementan la incidencia de la hipercalemia. Entonces es totalmente importante que entendamos que es un tema que debemos manejar en todos los congresos de insuficiencia cardíaca. ¿Y entonces qué debemos hacer, doctora María Juliana, al respecto? Entonces, mira, lo más importante que nosotros tenemos que entender con respecto a la hipercalemia es que la hipercalemia es una variable que tiene una distribución en forma de U. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto baja como alta incrementan la mortalidad. Eso nos tiene que quedar supremamente claro. El problema es que cuando tenemos hipercalemia, Gustavo, suspendemos la medicación y eso lo tenemos nosotros claro, entonces tenemos que saber cómo manejarla. Entonces, ¿qué estrategias podemos optar para poderle no suspender la medicación a estos pacientes? Hay varias estrategias, esa pregunta es supremamente importante porque la primera es, uno, verificar qué otras sustancias que esté tomando ese paciente pueden incrementar las tasas de potasio. Eso es supremamente importante, suplementos dietarios que a veces toman los pacientes que tienen una cantidad increíble de potasio y no lo saben. Suspender el potasio de la dieta no es una opción, pero sí cambiar un poco la dieta puede llegar a ser una opción para disminuir de pronto la absorción de un exceso de potasio. Y finalmente puede ser que cambiemos los horarios de algunos de los medicamentos, teniendo en cuenta los medicamentos que utilicemos para disminuir las concentraciones pico de los medicamentos que lleguen al mismo tiempo. Por ejemplo, si nuestro paciente está con enalapril, que ya no deben estar con enalapril, pero los vemos, y está también con antagonistas de los receptores mineralocorticoides, hay que cambiar un poco los horarios para que no lleguen a la concentración pico las dos moléculas al mismo tiempo, porque esto incrementa la hipercalemia, ya lo sabemos. Entonces hay que manejarlo inicialmente así. Pero sabemos que probablemente los pacientes no son muy adherentes a las dietas y sabemos que Colombia no es un país de dietas y probablemente si colocamos una dieta en estos pacientes le estamos quitando el beneficio de la dieta cardiovascular o la dieta cardioprotectora. Entonces, ¿qué otras estrategias podemos tener para no quitarle el tratamiento fundacional al paciente de insuficiencia cardíaca y que se beneficie de todos los endpoints primarios en este tipo de pacientes? Me encanta esa pregunta, Gustavo, porque generalmente solo llegamos hasta esa parte que yo dije de estas opciones que tenemos para manejo, y después cuando seguimos con el potasio como un problema, lo que hacemos es quitar la medicación. Y tú diste en el clavo, hay algunas estrategias terapéuticas que tenemos precisamente para que el potasio no nos aleje de hacer lo correcto. Entonces, todos hemos utilizado algunas resinas. Te cuento que las resinas que estábamos utilizando, la evidencia es bastante dudosa en el contexto del diseño de los estudios en los cuales se han probado estas resinas, pero sí ya tenemos, por ejemplo, dos tratamientos que tienen una evidencia contundente para el potasio. Uno no lo tenemos en Colombia, y en Colombia nosotros ya tenemos el otro, que es el ciclosilicato de sodio y circonio, y yo creo que esta es una opción para realmente quitar el potasio de esa ecuación y poder titular los pacientes y dejarlos con la terapia para que no sea un problema y no incremente la mortalidad realmente. Muy bien, doctora María Juliana, muchas gracias.